¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Arriésgate y Vive. Mi nombre es Henry Chapoñán y sean bienvenidos al 18º podcast de Arriésgate y Vive. El tema de hoy es el poder de la fe. La fe, lo más bonito de este mundo. ¿La fe es importante para alcanzar mis metas? ¿Se puede tener fe sin acción? ¿Existen niveles de fe? Esta y otras preguntas abordaremos el día de hoy y estoy seguro que podremos aprender mucho juntos. La fe es el componente químico que, comunicado con la oración, nos proporciona conexión con Dios. La fe es el agente que domina la inteligencia infinita. Albert Einstein dijo que hay dos formas de vivir la vida. Una es como si nada fuera un milagro y la otra es como si todo fuera un milagro. Soy el primero en decirles que no siempre he vivido mi vida como si todo fuera un milagro, pero practicando la fe es inevitable vivir cada día como si todo fuera un milagro. Es decir, cuando vivimos en fe hay milagros en todas partes y a todas horas. Hay milagros en la bondad, en el dar, en el caminar, en alcanzar metas posibles y las imposibles. A veces aparecen de formas extrañas, de personas que se atraviesan en el camino, de amigos queridos y familiares que nos apoyan pase lo que pase. Los milagros son amor, los milagros son Dios y la fe no existe sin Dios. Porque estamos vivos y con salud cuando hay tanto sufrimiento y enfermedad y siempre va a haber motivo para dar gracias a Dios. No importa lo que están pasando. Les digo que no están solos y los milagros son la forma como Dios nos hace saber que está aquí presente con nosotros. Para poder contemplar los milagros de forma diaria es necesario tener fe. Ahí radica la importancia de la fe. Estoy seguro que al igual que a mí, todos hemos tenido momentos difíciles y circunstancias adversas en la vida. Pero al pasar el tiempo, nos dimos cuenta que fue lo mejor que nos pudo pasar. Es decir, existe alguien sobrenatural que tiene control de todo y sabe qué es lo mejor para nosotros. Y el secreto para no angustiarnos es vivir en fe. Tener la certeza y la seguridad que todo va a estar bien, a pesar que no entendamos las circunstancias que estamos viviendo. Y este podcast está diseñado para que entendamos que los que practicamos la fe, a pesar de que humanamente no entendamos cómo suceden las cosas, vivamos con paz, sabiendo conscientemente que todo está bajo el control y el dominio de Dios, que es un Padre amoroso, que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros para poder despejar nuestras dudas y aprender más sobre la fe. El día de hoy tenemos una entrevista de lujo, un invitado que yo considero uno de los hombres más sabios sobre la tierra. Él es el Pastor Fernando del Río. Bienvenido, Pastor Fernando. ¿Podría, por favor, presentarse? Hey, muchas gracias, Henry, por la invitación. Realmente es un honor poder estar en este podcast, Arriésgate y Vive, un hombre muy importante, un hombre que creo que dice mucho para cada uno de nosotros. Me llamo Fernando del Río González, tengo 69 años, ya estoy jubilado, he trabajado en una empresa, Alicor, durante 46 años y medio. Paralelamente he estado sirviendo como pastor en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Tengo una familia, una esposa, 36 años de matrimonio tenemos, 3 hijos ya profesionales de 34, 32 y 30 años. Estamos en la etapa ya nosotros del jubileo, jubilados, igual sirviendo al Señor, sirviendo a las personas, ya tal vez ya no ya en una labor de trabajo empresarial, sino ya con un mayor tiempo disponible para servir al Señor. Qué bueno, es increíble cómo ha cambiado el tiempo, pero siempre la fe, que es el tema que tratamos ahora, siempre ha estado presente en las personas. ¿Cómo define usted la fe? Hay un texto bíblico que lo define muy claramente. Es un texto que probablemente sea sencillo de entender, pero para algunas personas de repente no. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero básicamente para mí la fe es un ejercicio de confianza en Dios, de creerle a Él por encima de nuestros sentimientos, de nuestras experiencias.
poder saber que existe un Dios que es todopoderoso, un Dios que tiene infinita sabiduría, trasciende mucho más allá de nuestros conocimientos. Y podríamos hablar de un montón de experiencias de fe, pero básicamente la fe está sostenida en lo que Dios dice, en el creerle a Dios. Básicamente nosotros nos movemos siempre en fe. Por ejemplo, en el momento que tomamos un avión, estamos confiando nuestras vidas en las manos de ese piloto. Tomamos un taxi, confiamos nuestra vida en las manos de ese piloto, ¿verdad? Entonces, constantemente en todo nuestro accionar, en todas nuestras tareas diarias, las personas están envueltas en la fe. Así es, aunque no necesariamente en Dios, ¿no? Se levantan temprano y confían de que su carro va a funcionar para llevarlos a su trabajo, por ejemplo. Salen confiados, ¿no? Salen confiados en que ya despiden de su casa en la tarde, vengo, vamos a salir. Y ya están ejerciendo fe de que van a hacer algo luego, cuando realmente no tienen el 100% de la certeza, ¿no? De que puedan estar en esa actividad que están programando. ¿Y existen niveles de fe? El Señor dijo, si tuvieras fe como el grano de una mostaza, algo tan pequeñito. También les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Es decir, hay gente que tiene poca fe, mucha fe, incrédula, que no tiene fe, que solamente se basa en sus sentidos, en lo que perciben sus sentidos, su vista, su oído, su olfato, lo que fuera. Pero yo creo que la fe es Jesús. La Biblia dice que es el autor y consumador de la fe. Es la muestra más grande de la fe cuando Él dio su vida, entregó su vida y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hizo todo lo que hizo en obediencia y creyendo en el Padre, en la misión que le había dado. Entonces, a veces nosotros podemos tener una fe un poco más ligera. Queremos asegurarnos con ciertas cosas primero, cosas que no es malo, pero a veces queremos asegurarnos para creer en algo. Cuando creemos en las personas, en actividades, en objetos, sí creo que vale la pena asegurarse, vale la pena mirar, pero cuando nuestra fe está direccionada hacia Dios, es ahí donde pueden verse probablemente los niveles de fe, ¿no? Donde uno, porque Dios me dice algo claro a través de su palabra, lo creo y lo hago, aun cuando no vea resultados inmediatos, y yo sé que Dios estará obrando, y aun cuando veamos resultados adversos. No sé si recuerdas la vida de José, el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo, echado a la cárcel injustamente, y pasó lo peor, pero al final Dios lo levanta, y se dirige a sus hermanos, aquellos que lo vendieron como esclavos, le dijo, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Y vemos un ejemplo de fe, ¿no? A pesar de las adversidades, de las cosas contrarias que pueden sucedernos, José siguió creyendo en Dios y revirtió aquella situación que parecía imposible. Y así es Dios, ¿no? En diferentes temas de salud, temas laborales, en temas académicos, Dios puede obrar de manera increíble. Claro, pero la fe que las personas tienen a veces en poder conseguir sus metas, sus logros, también repercute en los resultados que ellos puedan tener. A ver, quieren obtener logros, ¿verdad? Se trazan de repente metas, programas para obtener esos logros. Y esos logros uno va verificándolos constantemente si está siguiendo el objetivo que se persigue, ¿verdad? Pero ahí estamos ejerciendo poco confianza en nuestra planificación, en nuestros recursos, en todo lo que hacemos. Pero a veces hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, podemos tener un negocio y de repente subió el dólar, se disparó. Y no es algo que controlamos, no es algo que teníamos planificado, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros podemos, entre las cosas que no manejamos, podemos buscar a Dios, confiar en Dios, buscar la dirección de Dios, pedir sabiduría de Dios para qué hacer en estos casos determinados, porque a veces no es sencillo, la cosa no está clara, ¿no? Entonces debe asignarse un cambio de gobierno, cambio de condiciones, cosas que uno no maneja individualmente, pero de todas maneras afectan a los objetivos que uno puede tener como persona, como empresa. Entonces ahí es donde el Señor dice, pida sabiduría a Dios. Y es ahí donde ejercemos confianza, ¿no? Señor, concédenos sabiduría para qué hacer en estos momentos que no tenemos claridad sobre estas cosas que no tenemos control. Creo que Dios siempre es bueno en poder mover las cosas, poder quedarnos, poder dirigirnos, al final salir bien, pero bien de acuerdo a su voluntad, porque el bien de acuerdo a su voluntad no necesariamente significa el bien de acuerdo a nuestros objetivos. Dios tiene un panorama mucho más amplio de lo que nosotros tenemos. Nosotros nos manejamos en el tiempo, tenemos un ayer, un hoy, un mañana. Dios es eterno, Dios mira todas las cosas de un solo vistazo. Dios conoce todas las cosas. Él nos llama a confiar en Él, porque
porque Él sabe lo que hay adelante, sabe lo que va a hacer. Y muchas veces ese llamado a confiar en Dios va a hacernos dubiar, pero es ahí donde se demuestra la fe, la confianza en Dios, ¿no? Dios no nos va a llamar a hacer nada ilícito, Dios no nos va a llamar a hacer nada contrario a su voluntad. Yo podría compartirles algún caso, por ejemplo, no sé si tengo el tiempo ahí para compartir. Claro, sí. Por ejemplo, teniendo ya 3 hijos, teníamos que mudarnos a una casa. Buscábamos ahí en los periódicos, los avisos clasificados, encontramos uno, hicimos un contrato notarial, todo, y en ese tiempo nos pedían un año adelante. Entonces lo dimos y aquello, una persona me hizo un préstamo. Bueno, lo hicimos el contrato y cuando fuimos a ocuparlo, el señor dijo, dame 2 días porque va a traerme a pintarlo. Ya leí 2 días y cuando fuimos, no, ya he vendido la casa. Era un estafador, nos estafó. Entonces, ahí realmente nos encontramos desconcertados, ¿no? Porque encima de no tener la casa, nos encontramos con una deuda por el préstamo de 13 años. No sabíamos realmente qué hacer. Eso nos llevó a buscar en otro lado y nos mudamos por la Marina. Estando en ese lugar donde una persona viene a buscar a un familiar y no está y se encuentra con mi esposa. Y para resumir, la idea es que esta persona venía a decirle a otro familiar que su mamá está vendiendo la casa porque iba a viajar. Entonces llego yo y encuentro con la noticia, le digo, vamos a ver la casa, fuimos a ver, era una casa grande, 200 metros, 3 dormitorios, muy bien para nosotros, éramos 3 hijos y una pareja, matrimonio. Y la cuestión es que se presentó precio para nosotros, no teníamos ni un sol, y por fe lo compramos, quiero comprarlo. Y todavía se complicó la cosa porque en ese momento, en esos días, la empresa donde trabajabas se fusiona con otra empresa. Y la situación laboral se torna más incierto para el que trabaja en la empresa que es comprada, donde estaba yo. Entonces ya estaba pidiendo el préstamo al banco, la situación laboral era incierta y veníamos de dar una deuda adicional que no la teníamos antes. Entonces ahí nos pusimos a orar y Dios realmente nos bendijo con una casa, un costo ni siquiera el terreno, una casa construida. Y ahí entendimos lo que la Biblia dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que nos hayan estafado en la primera vez, no lo entendimos, pero eso hizo que pudiéramos buscar otro lugar para estar por la Avenida La Marina. De estar en ese lugar, hizo que tuviéramos contacto con esta persona, al final nos trajo la bendición de la venta de la casa. No hubiese sucedido tal vez si no nos hubiesen estafado. Creo que cuando uno conoce a Dios, puede confiar aún en los momentos adversos, en los momentos que uno no maneja y nos ponen en situaciones difíciles, muy difíciles. Eso puede ser una experiencia de fe viva, en mi caso, en mi familia, porque todos pasamos por esos momentos muy difíciles, la posibilidad de quedarnos sin trabajo, la posibilidad de quedarnos sin casa y con deudas. Y como decía José, estas cosas, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo mostró para bien. Lo mismo podría decir yo, ¿no? Las cosas se presentaron adversas, como que no había salida, iban más allá de los recursos que teníamos, pero sin embargo Dios lo convirtió en algo bueno para nosotros. Evidentemente coincido, Pastor Fernando, con lo que usted dice, ¿no? También mencionó que la fe es algo que no lo podemos captar con nuestros 5 sentidos. Así es. Pero justamente para la audiencia creo que qué tan difícil es confiar en los momentos de adversidad, ¿no? Es pensar de que todo se va a resolver a favor de cada uno y que hay un ser sobrenatural que lleva el control. Creo que no solamente hay que confiar, hay que accionar en fe. Sí, debemos confiar en Dios, pero la fe cristiana no es una fe pasiva. Es una fe que demanda acción, dar pasos de fe, confiando en que Dios va a ir guiando, va a ir direccionando. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice un proverbio muy conocido, nos dice, fíate de Dios con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, conócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión y entonces teme a Dios y apártate del mal. Creo que una de las cosas que debemos hacer es considerar a Dios todas las cosas de la vida. Señor, voy a enfrentar esta situación, no sé cómo hacerlo, no tengo los recursos, voy a ir en tu nombre, Señor, voy a ir y tengo que planificar, tengo que hacer todo de mi parte. Por ejemplo, la Biblia nos enseña, vas a construir una torre, dice Jesucristo, calcula que la vas a acabar. Hacemos cálculos, hacer cálculos no es falta de fe, tenemos estos recursos, Señor, en tu nombre lo voy a hacer, en tu nombre voy a emprender esta empresa, voy a emprender estos hechos, vienen adelante.
pero creo que la fe demanda acción también. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia donde Dios da promesas y hay que esperar, pero también hay que accionar. Por ejemplo, el Señor decía a Israel que había batallas con ejércitos enemigos, decía, mía es la batalla, yo pelearé por vosotros. Pero luego le decía, ustedes salgan a la guerra, ustedes vayan. Y así a Dios los llenaba de confianza, yo voy a pelear por ustedes, pero ustedes tienen que estar adelante ahí. Lo mismo, ustedes conocerán esta historia, creo que deben haberla visto en las películas, David y Goliat. Goliat, un hombre gigante, 3 metros, armado, con mucha experiencia militar. David era un pastorcito. Y David dice, tú vienes a mí con lanzas, jabalinas, pero yo vengo en el nombre de Dios. Y agarró su ondita con 5 piedritas y una de ellas alcanzó al gigante, lo mató. Pero él venía en el nombre de Dios a enfrentar a una situación mucho más allá de su poderío. Un gigante armado, no solamente con una piedrita. Fue en el nombre de Dios y se enfrentó. Este personaje lo venció. Creo que eso es la fe. Debemos pensar, debemos planificar, debemos accionar, pero siempre teniendo en cuenta a Dios. Señor, ayúdame, Señor, guíame. No estoy seguro de lo que viene adelante, pero la única seguridad que tengo es que tú estás conmigo, Señor, que tú no me soltarás, que tú corregirás. En el proverbio que hemos visto dice, Él enderezará tus veredas. El hacer la voluntad de Dios no significa que está claramente marcado qué es lo que tenemos que hacer cada día, pero sí podemos tener la confianza y seguridad de que Él está con nosotros, de que Él nos ayudará, Él nos corregirá aun cuando nos equivocamos. Él enmendará, Él enderezará aún lo que puede estar yendo torcido. Como lo hizo conmigo en la experiencia que les he contado de la casa, ¿no? Habían cosas, Él lo enderezó para bien. En el momento de Él, yo ni idea tenía cómo iba a hacer eso. Yo tuve que lanzarme a un préstamo hipotecario para la casa. Tuve que accionar. No tenía un sol. Tuve que accionar. Y calculando de mi trabajo, bueno, de mi sueldo, separé esto para el préstamo. Poco era lo que estaba pagando de alquiler. Tenía que tomar acción. No podía quedarme así quieto pasivamente. Y la fe demanda acción. Eso el apóstol Santiago decía, muéstrame tu fe por tus obras. Tiene que haber obras de fe, accionar. No sé si es verdad lo que usted nos dice, ¿no? Justo el podcast se llama Arriésgate y Vive, y justamente la fe, que ahora entendiendo un poco más lo que nos explica, es eso de tomar ese riesgo de creerle a Dios, ¿no? O sea, aunque ya no sería un riesgo, ¿no? Porque también uno tiene que estar seguro, ¿no? De que Dios tiene un plan perfecto. El asunto es que cuando muchas personas pasamos adversidades, y me incluyo, porque es natural que la vida nos traiga cosas difíciles, ¿cómo visionar el futuro de que todo se puede reparar o que todo ocurre para bien? No hay un plano donde diga, anda por aquí, por acá, voltea a la derecha, a la izquierda, no hay. Es una cuestión de fe. Ese título del podcast, Arriésgate, en cierto sentido se toma riesgos porque estoy accionando no en mi conocimiento, no en mi experiencia, en algo mucho más grande que eso. ¿No? Estoy accionando en Dios. Según mis cálculos debe ser así. A veces las realidades superan eso. Y es ahí donde nuestra confianza en Dios, que primero nos da paz, nos fortalece. No voy a ufanarme ni jactarme, pero les comparto, en ese momento de incertidumbre, de cuando la empresa era comprada, Dios puso paz en mi corazón. En ese momento de que la casa la podía perder, Dios puso paz. Y esta es una de las bendiciones de confiar en Dios. La confianza en Dios no significa que hay ausencia de problemas. Por supuesto que hay problemas. Todas las pasamos. Y justamente eso hace rico la fe, ¿no? Cuando vienen los problemas. Y buscamos cuando se halla la salida, es donde fortalece nuestra fe. Y hay un refrán que dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cómo podría explicar ello? Partiendo desde que, imagínate que te paras en la orilla del mar, en todo el Océano Pacífico, tienes un vaso con agua y puedes tomar esa agua, pero pretender que todo ese mar entre en ese vaso con agua, nunca va a suceder eso, ¿sí? Porque ese vaso no puede contener todo el mar. Ese vaso vendría a ser como nuestra mente, nuestro entendimiento. Nunca vamos a poder entender cabalmente lo que Dios es, lo que Dios hace. Para el hombre
hay muchos catálogos de imposibles, cosas que no pueden suceder. Pero Dios está por encima de todo eso. Es decir, cuando uno lee el relato de la creación, de la nada, ex nihilo, de la nada, Dios crea las cosas con solamente su palabra, y dijo Dios, y va creando todas las cosas de la nada. Por ejemplo, hay personas, cuando se les habla de la resurrección, ¿cómo va a poder resucitar cuando una persona ha sido cremada? Por ejemplo, en esta pandemia, ¿cuántas personas han sido cremadas o han sido devoradas por tiburones o sus cenizas han sido echadas al mar? Mira, no hay una mente que pueda explicar cómo va a suceder, pero sí creemos que va a suceder porque Dios lo ha dicho. Es decir, para Él no hay límites, y de la nada creó todo, puede volver a recrear todo. Yo te podría explicar en casos concretos, por ejemplo, una persona hace como cerca de 35 años, se me acercó, estaba parado en la puerta de la iglesia y viene bien internado todo, me dice, empezamos a conversar y me dice, si tú me hubieses conocido hace unos años, no me reconocerías ahora. ¿Qué sucedía? Él trabajaba en un banco, tenía una esposa, tenía 2 hijos, un buen trabajo, y de repente alguien entró en su mundo laboral trayendo drogas. Se metió a la droga, al final fue perdiendo la vergüenza, fue perdiendo cosas de su hogar, fue perdiendo su familia, finalmente perdió el trabajo. Y él me dice, yo vivía por debajo del puente Santa Rosa, donde mucha gente de mal vivir vivía ahí. Nadie daba un medio por mí, mi familia no quiso saber nada de mí, me echaron y absolutamente nadie daba medio por mí. Era imposible darle una oportunidad a esta persona, porque él decía, ustedes me veían, parecía un loco, yo buscando en basurales, comer y todo, todo andrajoso, ¿no? Era imposible que alguien pudiera dar un trabajo. Pero un día pasando por la puerta de una iglesia escucha el mensaje, el sermón, y se queda parado y escucha todo el sermón. Y al reflexionar sobre lo que había escuchado, él decide entregar, Señor, no sé qué hacer, pero quiero confiar en ti, quiero entregarte mi vida. Este hombre terminó la reunión y se fue. Dios empezó a operar en su mente, cambiar su mente. Y aquí está la clave, en la mente. La Biblia dice que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, somos y vivimos de acuerdo a lo que pensamos. La única manera de poder cambiar a alguien es cambiar su manera de pensar. Y es aquí donde la palabra empezó a operar en la vida de esta persona. De tal forma que empezó a buscar un trabajito, un cachuelo, empezó a ordenarse, recuperó su familia, consiguió un buen trabajo y ahora está totalmente reintegrado a la sociedad. Lo que era imposible para su familia, para sus seres queridos, Dios lo hizo posible. Y podríamos ver casos de enfermedad, por ejemplo, donde ya la ciencia médica ha desahuciado personas y los médicos, con todos sus conocimientos, su buena intención, ellos tienen un límite, no pueden ir más allá. Y examinan, ven todos los análisis, aquí ya no queda nada que hacer. Algunos médicos dicen solamente un milagro puede salvar. Esta palabra milagro es lo imposible para los hombres. He visto casos donde personas desahuciadas, Dios los ha levantado, ha reintegrado. Mi padre mismo, cuando no era yo creyente, todavía estaba internado en el hospital obrero, le dio meningitis, tuvo 3 días en coma. Los médicos le dijeron, preparen todas las cosas, alístense porque ya no pasa de un par de días más. Al 4.º día, mi padre empezó a abrir los ojos, empezó a moverse, empezó a hablar y salió vivito, caminando, vivió muchos años más y ese tiempo Dios le dio la oportunidad para que él entregara su vida a Dios, conociera a Dios. Los médicos, con todo el conocimiento que tenían, con todas las buenas intenciones, tienen un límite. Hay cosas que son imposibles para ellos, pero Dios lo hizo posible y ese hacer posible va a sobrepasar nuestro entendimiento. Es el ejemplo nuevamente del vaso. Que querer explicar es como en el vaso entre todo el mar. Es imposible que entre. Pero Dios es el Dios de los imposibles. Claro. Es ahí donde viene a ejercer nuestra fe, ¿no? Pero ha dicho algo importantísimo con referente a la mente. O sea, usted dice, en la fe igual tiene que estar en nuestro pensamiento. O sea, debemos pensar cosas positivas, cosas buenas para que nos suceda. Porque usted nos dijo que finalmente somos lo que pensamos. Así es. Y hay una corriente de varios libros de emprendimiento, varios libros que hablan sobre filosofías de vidas, en la cual dicen lo mismo, ¿no? Que las personas son o llegan a alcanzar las metas que se proponen en sus mentes, ¿no? Y hay mucha gente que tal vez tiene más limitaciones o no pueden salir de su situación porque no hacen ese ejercicio. Y yo creo que sí es así, pero cuando uno enfoca su mente en los pensamientos de Dios, va mucho más allá. Es decir, los pensamientos positivistas dicen, no, yo quiero emprender un negocio y tengo que ser positivo y voy a hacer todo lo necesario y la empresa, el negocio que se crece.
Pero esa mirada es un poco limitada, que Dios nos enseña a mirar no solamente que ese negocio crezca, nos enseña a mirar en forma integral, ese negocio crezca. Ya, va a crecer, ¿pero a costa de qué? Que a veces nos enfocamos solamente en el negocio, pero no alcanzamos a ver el costo. Muchos a veces destruyen su vida o su familia, Sí, su negocio. Entonces, sí, tenemos que pensar en grande, pensar cosas buenas, pero nunca olvidarnos del plan integral de Dios. La Biblia dice que Dios quiere obrar en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, en toda la implicancia, en forma integral en nuestra vida. A veces el problema de ser positivo y enfocarnos en una sola cosa hace que descuidemos otras áreas de la vida, donde al final no tiene sentido haber logrado grandes cosas. Lo destruimos lo que más amamos, nuestra familia. Entonces, es el equilibrio. La Biblia siempre nos enseña el equilibrio. Por ejemplo, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pan es el alimento espiritual. El pan habla de todo lo material. Jesús no niega lo material, dice no solo de pan, es decir, de pan también vive, pero pone el equilibrio, también la parte espiritual, la palabra de Dios. Y eso es lo interesante cuando uno enfoca sus pensamientos en Dios. Nos hace ver la vida en forma más integral, enfocados en una sola cosa. Ese es el gran problema para muchos, ¿no? Yo he visto han logrado con creces sus objetivos, pero no midieron el costo de las otras áreas de su vida. Es importante tener un equilibrio, ¿no? En las cosas que hagamos, como usted bien dice, pero también es importante saber de que hay otra corriente que dice que también que tenemos que hacer declaraciones positivas. No sé qué tanto usted ha asociado eso con declaraciones, digamos, verbales, se diga, por ejemplo, el día de hoy vamos a lograr el campeonato del colegio, ¿no? O el día de hoy vamos a lograr cerrar cierta venta para aquellos que son comerciantes. O el día de hoy voy a lograr elegir a mi hijo en un curso. Entonces, ¿qué tanto va de la mano la fe? Como usted decía, no tiene que ser una fe activa, pero también que las personas declaren esa posición o lo que vayan a hacer. Las declaraciones positivas creo que pueden ser buenas, pero yo tengo ahí alguna objeción. Son acciones que pueden motivadoras, buscar algo. Está bien, pero la Biblia nos enseña algo. Dice, no te jactes del día de mañana, porque tu vida es como neblina. Hoy está y mañana no está. En lugar de lo cual debería decir, y Dios quiere, voy a inscribir a mi hijo. Y Dios quiere, vamos a lograr este campeonato. Y Dios quiere, voy a lograr este objetivo de ventas. Y Dios quiere. Entonces, incluir a Dios. Porque este pensamiento positivista hacen que se enfoque en nuestro propio ser y excluimos a Dios. El peligro es que luego eso empieza a inflarnos a nosotros, nuestro ego. Yo lo logré, yo lo hice. Se olvida de que Dios dio la vida, le dio la oportunidad, le dio la capacidad intelectual. Dios le dio oportunidades. Esto nos lleva a ser humildes y a ser positivos. Vamos a hacer esto si Dios quiere. Vamos a lograr esto si Dios quiere. Porque a veces Dios puede querer otra cosa. Va a impedir aquello que nosotros, toda buena intención queríamos hacerlo, que Dios tenía algo mejor para nosotros. Es ahí donde tenemos que considerar lo que el apóstol Pablo dice, oremos a fin de escoger lo que es mejor. No lo bueno, lo que es mejor. Porque a veces es fácil escoger entre lo bueno y lo malo. Lo difícil es escoger entre lo bueno y lo mejor. Cosas que son buenas, pero no necesariamente es lo mejor a un determinado momento, un determinado contexto. Entonces, la Biblia nos enseña a escoger lo mejor, más que lo bueno. Y es ahí donde necesitamos la sabiduría de Dios. Es bastante profundo lo que nos comenta Pastor Fernando. La verdad, viéndolo desde una perspectiva, yo me animaría a decir más que la fe está ligada a Dios en todo momento. No puede haber fe si no hay Dios. Así es, exactamente. Por eso dice el texto que le leí, reconoce a Dios en todos tus caminos, aún en los caminos oscuros. Como decía David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Lo que a él le llenaba de fortaleza, de fe, de confianza, era la presencia de Dios con él. Dios le envía a Moisés a ir a pelear contra Faraón, contra el ejército poderosísimo. Egipto era la nación más poderosa del mundo en ese entonces. Moisés dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy, le dijo a Dios. Lo único que él quería era la presencia de Dios. Y esa es la fe, Dios presente en nuestra vida en todo momento, considerándole, reconoce a Dios en todos tus caminos. Dices, bueno, más que las declaraciones positivas que son buenas, pueden animarte, pero nunca dejes de lado a Dios, que Dios es el objeto de la fe del hombre. ¿Y cómo, en pocas palabras, las personas pueden incluir a Dios en su vida?
Primero tendrían que conocerlo. No puede incluir algo que no conoce. Conocer, creo que Dios siempre da oportunidades de que las personas les conozcan. He conocido personas que, por ejemplo, he compartido con la palabra de Dios con gente de 60, 70 años. Cuando les empieza a compartir cómo Dios trabaja en las vidas de las personas, es interesante. La gran mayoría de ellos me dicen, ¿cómo no escuché eso antes? Probablemente digo, sí lo escuchaste, sino que no le hiciste caso. Tu mente estaba enfocada en otras, probablemente estabas más interesado en una persona, en un trabajo, en un negocio, lo que fuera. No es malo, pero sí Dios es probable que te haya dado la oportunidad de escuchar, pero simplemente lo dejaste de lado porque no era tu prioridad. A veces nosotros estamos esperando los momentos difíciles para recién ahí considerar a Dios. Creo que debemos considerar a Dios no solamente en los momentos difíciles, sino en los momentos buenos, para agradecer. Dios, si no fuera por ti, no hubiese llegado a esto. ¿Cómo confiar en alguien que no se conoce? Dios se ha mostrado. La mayor demostración de Dios fue Jesucristo, que vino hace 2000 años, de dar su vida. Es cuestión de simplemente decir, Señor, quiero conocerte. De repente empezar a leer su palabra o asistir a una iglesia donde puedan enseñar la palabra, a conocer a Dios. Dios se ha revelado a través de sus escrituras. La creación de Dios es una revelación de Dios también. Dios se ha mostrado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El hecho de la vida. He conocido a una persona que era muy agnóstica, era un ingeniero, y me dice, tú sabes, yo conozco mucho el cálculo de probabilidades, todo, yo no doy una puntada si es que no veo. Una hija que enfermó gravemente, estuvo fuera del país 2 años, así prácticamente viviendo en el hospital, su hija. Al final su hija murió. Cuando él regresa me dice, Fernando, a través de esta prueba de mi hija, he empezado a creer en Dios. Al empezar a conocer cómo funciona el cuerpo humano, la maravilla del cuerpo humano, donde está integrada lo material, nuestras manos, músculos, huesos, todo, con nuestros pensamientos, nuestros deseos, cómo está interconectado, cómo funciona cada parte del ser humano, cómo se interconecta con las otras partes. Pues esto no puede ser obra de casualidad. Hay una mente inteligente, hay una mente superior que ha diseñado todo esto. Pero tuvo que pasar por una prueba muy difícil para llegar a esa conclusión. Por ejemplo, cuando una persona muere, se separa la parte física de la parte espiritual, el cuerpo, el alma. ¿Qué es lo que sucede con el cuerpo cuando una persona fallece? Empieza un proceso de desintegración, empieza un proceso de... el cuerpo empieza a corromperse. Cuando el cuerpo y el alma están juntos es porque hay vida, ese cuerpo está vivo. La muerte es separación. ¿Cómo están conectados? No hay forma de explicar, pero, por ejemplo, un dolor físico puede alterarte tu estado de ánimo. De repente sientes malhumorado, te sientes inquieto y al revés también. Un estado emocional, cargado, estresado, afectarte físicamente. Está interconectado. Ahora, es difícil de explicar eso, pero Dios siempre va a sobrepasar todo nuestro entendimiento. No sé si me logro explicar un poco, Henry. No, nosotros lo comprendemos completamente, ¿no? Pero igual también vamos a tener presente ahora, a partir de ahora, que igual la analogía del vaso en el mar, ¿no? A veces nuestro entendimiento va a quedar un poco minúsculo con respecto a todo lo que Dios significa, ¿no? La inmensidad que tiene Dios en nuestras vidas, ¿no? Como cuando dicen que Dios es omnipresente, omnisciente, son cosas que nuestra mente quizás no va a capturar, pero sí podemos hacer un esfuerzo diario en poderle conocer un poco más y a raíz de conocerles, tener esa fe interna de poder saber o tener la certeza de lo que no se ve, ¿no? Esperando que nuestro Dios siempre tiene planes buenos para nosotros, mejores que los nuestros, ¿no? Y ahí el desafío está en elegir, cuando nos toca elegir en algún momento entre lo bueno y lo mejor. Así me pareció lo que usted mencionó me pareció bastante desafiante, ¿no? Cómo reconocer esos momentos. Por ejemplo, el estudiar la profesión es bueno, claro que sí. Conocí un joven que ingresó a una universidad, a 2 universidades. Empezó a estudiar en la mañana en una y en otra, primer ciclo. En la noche empezó a estudiar, no sé si inglés o computación, algo así. ¿Era bueno que estudiara las 3 cosas? Sí, mejor que estudiara al mismo tiempo las 3 cosas. Al final se agotó, no acabó ninguno. Es bueno estudiar, pero no es lo mejor de esa manera, en el mismo momento todo, porque no le da tiempo a estudiar, revisar las tareas, hacer pruebas, hacer los trabajos. Entonces, él confió en sí mismo, pensó, no, sí lo hago, sí puedo hacerlo. Pero escogió lo bueno, estudiar, pero no escogió lo mejor, la manera como debía estudiar. Ahí tuvo que tomar una decisión, escoger una sola universidad, una sola profesión, escoger cuál era la que más le convenía a él, se acomodaba a él. Y eso, darle duro a eso, ¿no? Enfocarse en eso. O uno era bueno, pero no era lo mejor para esta persona en ese tiempo. De repente pudo ser mejor, diferente. Primero terminó una, después estudió otra. Muchos hablan de la fe, ¿no? Lo más bonito. Y usted mencionaba que mucha gente se acerca a Dios y comienza a cultivar una fe cuando pasa circunstancias negativas, ¿no? O adversidades en la vida. Pero también es difícil, como usted menciona también, tener fe en los momentos buenos de nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces la gente se enorgullece
o deja de lado a Dios. ¿Cuál sería una recomendación que nos daría usted para poder mantener una fe activa en los momentos buenos? Bien, es una relación diaria con Dios. Jesús enseñó: danos el pan nuestro cada día, no de cada domingo, no de cada año. Una relación diaria donde tú te encuentras con el Señor de forma personal y como que estás parado en la orilla del mar, ves la inmensidad de Dios y te das cuenta de tu pequeñez, te das cuenta de cuánto necesitas de Dios. Esto nos lleva a humillarnos. Por eso Moisés dijo: acuérdate, Dios, no vaya a ser que te aumente tu oro, plata, te envanezcas, digas yo lo hice, te olvides de que Dios te dio la fuerza, Dios te dio la oportunidad, la capacidad. Entonces creo que poder confiar en Dios en los momentos buenos, mostrar fe, es una relación diaria contigo, donde cada uno se ubica en el lugar con relación a Dios. Nunca voy a poder lograr todo lo que he logrado si Dios no me dio la sabiduría, si Dios no me dio la oportunidad de formación académica, si Dios no me dio estos empleos, si Dios no me dio todo esto. Entonces es ahí donde todo el logro, todo el éxito recae en Dios, no en uno. Entonces a mí me pone en una posición de humildad frente a Dios y esto me lleva a ser agradecido, no olvidarme, no solamente buscarlo en los momentos malos, sino ser agradecidos. Y la Biblia dice, por ejemplo, que el que hurta ya no robe, sino trabaje para compartir con aquel que padece necesidad. Creo que esta es una de las bendiciones cuando uno conoce a Dios aún en las buenas. Señor, gracias por lo que tú estás logrando, por el éxito que me das en medio de esta empresa. Señor, yo quiero compartir esto con aquellos que padecen necesidad. Entonces, separar una parte para poder compartir. No significa que dejas todo, no, tienes que actuar profesionalmente en tu empresa, en tu negocio, en lo que fuera, pero sin olvidar de aquellos que padecen necesidad. Dios me bendijo para bendecir también a otros. Y esa es la enseñanza de la Biblia, ¿no? Dios nos bendice a bendecir a otros, nos consuela a consolar a otros. El Señor dice: haz con otros lo que quieres que hagan contigo. En el mundo escuchamos la frase: no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Es una declaración un poco negativa: no hagas. Jesús dice: haz, acciona como quisieras que te traten a ti, con los demás. Ves a una persona en necesidad, trata de ayudarla. Y pensando no solamente en una necesidad de, en este momento te doy este pan que tienes hambre, ¿no? Pero cómo tú puedes lograr luego, tu propio esfuerzo, lograr que tú obtengas tu pan. ¿Cómo puedo ayudarte? Pues ese refrán viejo, ¿no? Dale un pez y un pescado y le dará alimento para un día. Tenga el pescado y le dará alimento para toda la vida. Esa es la idea, ¿no? Cómo ayudar a las personas puedan estar cerca de nosotros. Más que una forma asistencialista, cómo lograr que él también pueda salir adelante. La medida de nuestras posibilidades. No vamos a hacer la solución para todo el mundo. Obviamente no. Pero sí podemos poner nuestro granito de arena las personas que pueda poner Dios cerca de nosotros. O sea, la gratitud es una forma de personificar la fe que tenemos constantemente, ¿no? Una forma de practicar la fe. Sí, gracias, decir gracias a alguien es: has hecho algo por mí, agradezco. Señor, tú has hecho esto por mí, te doy gracias. La gratitud es una expresión de confianza en Dios. Sí, y ahora para culminar, no sé si nos puede dar un consejo de vida que le hubiera gustado que le hayan dado en el pasado acerca de la fe. A ver, Dios siempre, la Biblia dice que Dios siempre está por nosotros. Por ejemplo, cuando llegué al Señor, tenía una relación, una chica, 2 años y medio. Y cuando conocí a Dios, me di cuenta que estábamos juntos con la chica, pero íbamos en diferentes caminos. Entonces me puse a pensar: ahorita estamos más o menos bien, pero acá en un futuro estaremos direccionados de forma diferente. Eso nos va a traer problemas. Por un lado, yo quería seguir a Dios. Dios me había amado fuertemente a mí, pero la chica no quería. Entonces había que tomar una decisión. Tuvimos que cortar esa relación. De una forma amistosa, dolorosa, pero amistosa. Creo que uno de los líderes de los jóvenes universitarios me acercó y me dijo: Fernando, Dios saca algo de tu vida porque te va a dar algo mejor. Los 6 meses me permite conocer a la que ahora es mi. Con ella caminamos juntos, los 36 años que tenemos. Eso fue una bendición, porque la Biblia dice: andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. En la anterior relación vamos a ir jaloneándonos, uno para acá, otro para allá, pero cuando los dos teníamos la misma mirada hacia Dios, fue una bendición. Cuando Dios saca algo de tu vida o alguien, porque te va a dar algo mejor. Y el que ella saliera, la chica anterior de mi vida, fue un acto de obediencia a Dios, porque Dios me decía: no te unas en yugo desigual. Fue un acto de fe, de confianza en el Señor. No fue sencilla la decisión, pero al final fue de bendición esa decisión. Muy bien, Pastor Fernando. Gracias por su tiempo, gracias por sus explicaciones tan prácticas, sus ejemplos, su testimonio de la compra de la casa que ustedes tienen actualmente y cómo Dios hizo que las cosas ocurrieran para bien. Confiar en su promesa. Creo que usted es un ejemplo de vida. Yo tengo el gusto de conocerle muchos años atrás y siempre me ha significado una persona que predica con el ejemplo, ¿no? En verdad, muy grato tenerle acá en el podcast y espero que no sea la última vez. Me gustaría también hablar de otros temas como la gratitud y más temas
temas que más adelante tendremos para nuestra audiencia, pero igual agradecerle por su tiempo, porque igual yo sé que tiene otras actividades que hacer, pero que más adelante también tengamos otra oportunidad. Te agradezco, Henry, agradezco al Señor por esta oportunidad. Arriésgate y vive, muy desafiante estas palabras de libertad. Y sí, estamos dispuestos, Freddy, a compartir las veces que podamos, coincidir en los tiempos. Gracias por esta oportunidad. Dios te bendiga, Henry, bendiga este podcast, lo que tú estás haciendo, bendiga el trabajo tuyo, bendiga tu empresa, bendiga tu familia. Mira, son palabras de bendición que vienen de parte de Dios para tu vida. Muchas gracias, pastor, y bueno, que Dios me lo bendiga bastante. Este fue un podcast de Arriésgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.